Muy buenos días a todos, jóvenes. Bienvenidos a Veracruz, Boca del Río. ¿Cómo está, arquitecto Manuel Herrera? Un gusto tenerlo por acá. Hola, muchas gracias. Gracias por la visita. Encantados de estar por aquí en esta bella mañana. Platíquenos, arquitecto, por favor, en dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, mira, estamos en el municipio de Boca del Río, que es un municipio conurbado a la ciudad y puerto de Veracruz. Y estamos situados frente al proyecto de la estación de bomberos de Boca. Este es un proyecto público que se realizó alrededor del 2018 y que se desarrolló a lo largo de un año y atendiendo mucho a las necesidades de la zona conurbada, de la parte sur de la zona conurbada, porque ya no existía una estación de bomberos en esta área. Entonces, se quiso dar este servicio para que fuera mucho más cercano al área sur de la ciudad. Es una pieza realmente muy diferente, ¿verdad? A todo lo que hemos visto quizá de forma cotidiana. ¿Cómo nace el concepto del edificio como tal? Fíjate que generalmente en la oficina, en Taller 1005, le damos como mucho énfasis a la parte, como tú bien dices, Abraham, conceptual. En este caso, más que conceptual, empezamos primero con esta idea. Bueno, fueron dos puntos de arranque del funcionamiento de una estación de bomberos. Ustedes saben que la estación en su interior, lo primero que aloja son estas unidades, los camiones, los grandes camiones cisternas y el camión escala, que es muy, muy grande. De hecho, tiene cerca de 11 metros. Y eso nos hizo primero el tratar de organizar el programa arquitectónico en planta baja, es decir, todo lo que era el funcionamiento, todo lo que fueron los radios de giros de estos camiones. Una vez teniendo eso resuelto, que fue todo un reto, sobre todo por los espacios entre columnas, por los recorridos de estos camiones, empezamos a colocar o a insertar lo que fue la parte conceptual, que fue brindar mucho el confort y brindar una especie como de oasis, ¿no? En esta estación de bomberos. Ustedes saben que los bomberos están aquí mucho tiempo, están a veces horas esperando, ¿no? Y tienen que tener ciertas áreas de remanso, ciertas áreas de reposo. Entonces, estas áreas ya se integraron a la parte del funcionamiento una vez que se decidió cómo ubicarlas. Excelente. ¿Cómo se implanta la pieza en esta traza urbana? Bueno, primeramente, lo que pudiéramos ver aquí es que estamos en una vialidad principal, una vialidad que conecta, es precisamente la arteria de todo el municipio conurbado y con Veracruz, con el municipio de Veracruz. Y es una arteria muy, muy transitada. Ven ustedes inclusive el ruido, ¿no?, que existe. Precisamente por eso surgió esta idea del oasis, de crear un elemento que estuviera como imagen, como un poquito ícono de esta parte de la ciudad, que también se fijan no tenía como una imagen muy clara, ¿no? Y al mismo tiempo que viera hacia adentro. Por fuera es un elemento muy, muy, muy compacto, muy, muy cerrado, vamos a decir, que tiene este colchón del taller de pacto que le ayuda a complementar la comunicación peatonal y más urbana con la ciudad. Y se inserta aquí un poquito con este movimiento que tiene la pieza al movimiento de los autos, ¿no?, al movimiento de la misma ciudad. Es como una pieza que gira en su eje y de alguna manera no la recibes, no, hablamos de una especie de escorzo, ¿no? No la recibes de frente, sino un poquito en la esquina, y eso produce más dinamismo en esta pieza. Y a su vez es una pieza, como decía yo, muy compacta, que esto permite que sea más como una escultura, vamos a decir. Una escultura urbana. Urbana, sí. Me encantan los taludes. ¿Cómo nace esa idea de los taludes vegetales? Fíjate que fue un tema bien interesante, sobre todo por el terreno. Primero, teníamos que entender un poquito la geometría, porque es un triángulo bastante complejo, ¿no? Nos dieron un terreno bastante complejo, si se fijan. Pero a la hora que metimos el programa arquitectónico, que les decía yo que eran los camiones y todo rayos de giros,
vimos que nos sobraba un espacio muy irregular, o sea, todo el área del edificio es más o menos regular, es un rectángulo, pero todo lo alrededor era muy irregular por ese triángulo. Se nos ocurrió hacer, y esto qué bueno que estamos aquí, y cómo camina también la gente, hacer una especie como de parque vertical, dijimos nosotros, ¿no? Un área como de transición y como un colchón, un amortiguador, vamos a decir, entre el edificio y las actividades aquí de los peatones. Entonces, queríamos generar esta visual verde para ellos y además no sentirnos que el edificio estaba pegado a la calle, sino tener un poquito esta especie de colchón, de buffer, ¿no? Que le decimos, entre lo que caminamos aquí en esta zona y el edificio, que se retrae un poco por las características del terreno. ¿Sí? Sí, es muy bonito cómo parece que se tuerce, ¿verdad? La colina de Pasto. Sí, porque arranca, hay más distancia, ¿verdad? Entre esta es esquina. Las longitudes son diferentes. Todas las esquinas son muy diferentes y eso provoca que se empiece como a hacer una superficie alabeada, ¿no, Abraham? Así como un poquito más alabeado, porque allá el talud es más alto, en el fondo también es más alto, aquí es más extendido en esta zona. Exacto. ¿Sí? Y todas esas son como esquinas que si tú vas circulando son lugares diferentes. Ese mismo talud al final se convierte en una serie de bancas donde tú puedes estar, ¿sí? Y se ve y se hace como un espacio más público, ¿no? Porque al final de cuentas es un edificio público y es para toda la gente, ¿no? Entonces eso se nos hizo muy interesante, como combinar la parte privada de los bomberos en esta especie como de caja, como de oasis, y a su vez al exterior que sea un espacio que pueda disfrutar toda la gente. Excelente, pues vamos a conocerlo. Sí, claro que sí. Y háblanos un poco de la piel. Esta piel funciona como una celosía, me comentabas, ¿verdad? Fíjate que yo he sido como un poquito, pues se puede decir enamorado, ¿no? De esta arquitectura de los 50, Abraham, claro. De esta arquitectura funcionalista. Y en Veracruz hubo una cuestión bien interesante que se produjo. Claro, acuérdense que estamos en un clima tropical, ¿no? De 32, 34 grados, ¿no? A la sombra. Entonces, eso nos provoca que como usuarios siempre necesitemos este grado de confort que todo este tipo de clima requiere. Entonces, una de estas soluciones, que es una solución bien sencilla y que ha sido probada, es la celosía. Y por eso es que decidimos que la piel, ¿se acuerdan que decíamos ahorita que era una especie como de oasis para los bomberos? Queríamos crear una piel que fuera un poquito algo que cubriera y que permitiera tener más tranquilidad hacia adentro, pero por la parte climática necesitábamos que fuera una piel que fuera un poquito más permeable, vamos a decir, ¿no? Es una celosía que deja pasar el aire, que deja pasar mucha luz, pero filtra el sol. Y dependiendo de la orientación del edificio, pues es más abierta o más cerrada, ¿no? Ahorita estamos tomando una fachada norte y una fachada este, ¿sí? Y es el sol de la mañana. En Veracruz, ese es el norte, pues como en todos lados no tienes la iluminación, no tienes el sol. Entonces, te hace que puedas abrir, ¿no? El norte puedes abrir muchísimo porque no hay sol. El este es un sol de la mañana mucho más relajado, mucho más tranquilo, y sin embargo, bueno, está filtrado para que solo pase una cierta cantidad de luz y una cierta cantidad de aire. ¿Qué hace la celosía? Hace una especie como de doble fachada, Abraham. Generalmente tienes el muro que está abierto hacia adentro, tenemos cerca de 60 centímetros de colchón, y después tenemos ya la fachada interior, que en algunas veces es muro de tabique o es un cancel, ¿no? de aluminio, y eso hace que al cancel no le llegue el sol directamente, tengas ese filtro a todo alrededor. ¿Qué otra cosa hace la piel? Que ahorita les digo más o menos de qué está hecha esta piel. Hace que toda la fachada se vea monolítica, que sea una sola pieza. Está hecha toda con el mismo concepto de las aperturas, y está hecha a base, y esto sí es bien interesante, de muros de concreto prefabricados. Es muro de concreto que lo hacen en un lugar
y lo traen en tortons, en camiones, y aquí nada más lo instalan, lo van subiendo, lo van instalando nada más pieza por pieza. Entonces ustedes pueden ver que son piezas de 240, 244, perdón, de 1.22 por la altura que necesiten. Ajá. Y sí, 1.22. Y la geometría nosotros empezamos como que a moverla un poquito, ¿no? A tratar de darle un poquito de movimiento, y eso hizo que le diera un poco de dinamismo a la fachada. Excelente, entonces son placas de concreto blanco. Son placas de concreto blanco, prefabricadas, o sea, vienen ya prefabricadas. El edificio en sí, casi todo es concreto aparente, ¿sí? En su gran mayoría, pero se van a dar cuenta que en el interior hicimos el concreto aparente gris, como generalmente lo colamos, el concreto gris, y en el exterior sí lo hicimos blanco, porque platicábamos hace rato que tengo esta idea de Veracruz, como que los colores claros siempre ayudan muchísimo a las temperaturas y al confort, ¿no? Claro. Entonces el blanco es algo que para nosotros era bien importante, ¿no? Y aparece mucho en todas las construcciones y todos los proyectos que desarrollamos. Excelente, buenísimo. Y me encanta esta separación, ¿verdad? ¿Cuánto le das de separación entre la losa y el talud? Bueno, ya hablando un poquito de la parte de confort, habíamos platicado un poquito que trabajamos mucho con esta parte de bioclimatismo, ¿no? De la parte del clima en el lugar. Para nosotros es bien importante, porque no tenemos muchos elementos con qué jugar aquí, y sobre todo la paleta de materiales se recorta muchísimo. El acero es complejo, se puede utilizar, pero es complejo. Necesitamos darle un poco más de calidad a los materiales y también crear este confort, ¿no? Y hablando de este elemento que está entre el talud y el edificio, lo que hicimos fue generar una corriente de aire natural, ¿sí? Toda la parte de abajo está enterrada en el talud, en ese talud verde que ustedes pueden ver. Ahí están todos los camiones, todas las áreas de servicio, todas las áreas de vestuarios, de los bomberos, el acceso principal. Y de ahí lo que hicimos fue una separación de 80 centímetros para poder generar este flujo de aire y poder ventilar desde abajo las áreas útiles del edificio. O sea, la gran caja que ustedes ven ahí, la caja blanca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que siempre tienes un grado de aire, de ventilación en la parte baja, y a través de ciertos efectos de chimenea que ustedes van a ver adentro, empezamos a filtrar ese aire caliente, a subirlo y expulsarlo por la parte de afuera. Todo esto de manera natural. El talud ustedes lo crean, ¿verdad? Me imagino que el terreno era completamente plano. Este era un terreno plano. De hecho, es bien curioso porque las palmeras las tuvimos que elevar un poco, ¿no? Ya una vez que creamos el talud. El talud sí fue creado por nosotros, y era un terreno básicamente plano, una pequeña depresión. Y fue algo que se nos hizo como una solución como óptima para todas estas áreas de confort que les hablábamos. Tenemos un muro en el interior que es un muro, le llamamos keystone o keystone, que es un muro aparente que se autosustenta con el talud, y eso ayuda que trabaje tanto el talud como el muro al mismo tiempo, ¿sí? Y también es un muro que está aprobado para trabajar con las unidades de los taludes, etcétera, ¿no? Entonces, eso hizo que hiciéramos únicamente por fuera muros de contención de concreto. Si se fijan, aquí está un poquito más elevado porque armamos esta pequeña como grieta en el terreno, esta hendidura, para generar los espacios de estacionamientos de visitas. Conservamos este árbol que para nosotros era bien importante, tratar de lo poco que teníamos mantenerlo, ¿no? Y se volvió así como un emblema, ¿no? De la estación y parte del acceso. Y todas las palmeras, ¿sí?, se rescataron, por ahí se trajeron 2 o 3 más, pero se rescataron, sí, solamente se elevaron, y eran palmeras que ya estaban aquí en el lugar, ¿no? Entonces, de alguna otra manera se elevaron, se reubicaron y se quedaron aquí, ¿no? Excelente. Me encanta porque la implantación es buenísima, ¿verdad? Pareciera que el edificio aprovechó un talud que ya existía, ¿verdad?
Sí, Esa parte yo creo que es complicada de hacer, sí, ser natural. sí eran zonas que quedaban como un poquito como residuales, vamos a decir, pero las quisimos hacer como parte del proyecto, ¿no? Entonces, a la hora de caminar alrededor del edificio, ahorita que lo hemos hecho, se dan cuenta que no caminamos sobre o al lado de un muro, ¿no? Nada Ajá. más, sino que tenemos este colchón verde que nos permite, pues, de alguna otra manera, caminar en una zona más agradable y más de confort, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y más, si se fijan, de repente esto se convirtió un poco, por eso hablábamos del oasis, ¿no? Porque tenemos 3 calles de colindancia y es toda la manzana, que es este triángulo. Y es una especie como de isla, ¿no? Se generó una isla en una zona urbana muy compleja, de mucho movimiento, vamos a decir. Entonces, esta isla, pues automáticamente como que nos dio esta idea, nos autogeneró, vamos a decir, esta idea de tener esta especie de oasis, ¿no? En el centro y de generar en el oasis alrededor toda esta área verde. Excelente. Y no dejan que se suban a jugar los niños allá arriba. En esta zona sí, es un poquito más baja, ¿sí, Abraham? Aquí sí, de repente tú puedes encontrar niños. Además, aquí está la parada de camión, ¿no? Entonces, claro. aquí tenemos como más interactividad y a veces los niños están jugando en esta parte. Está bien bonito esto. Ya sabes que es algo que sí. Pues se vuelve muy, muy atractivo, ¿no? Bien bonita esta parte. Empieza muy suave el talud, ¿verdad? Sí, desde aquí. casi en cero. De hecho, estaba más o menos, pero quisimos crear como un límite, ¿no? Con esta pequeña barda que en realidad es una banca, ¿no? Ajá. A todo lo largo es una especie de banca y la gente la utiliza para eso, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo a que haya fíjate cómo la gente está ahorita sentada ahí, están esperando el camión, ¿no? Y es un poco parte de la idea. Pues tú sabes que los bomberos son muy altruistas en ese aspecto y no nada más apagan incendios, ¿no? Sino ven todas las tipos de eventualidades y percances que pueda haber en una ciudad, ¿no? Ellos siempre apoyan. Esta estación inclusive he visto que tiene a veces lanchas, es un poquito anfibia, ¿no? Sí, es una estación para tierra y a veces para mar. Inundaciones. A veces las he visto aquí, ¿no? Inundaciones que tenemos de repente y pues todas esas pues, catástrofes, ¿no? Que existen. Parece como un faro, ¿verdad? Sí. De repente parece un faro que está viendo la ciudad. Es muy bonita, ahorita que dices faro, en la noche también, ¿no? Porque se vuelve, este lugar era muy oscuro antes. Era un lugar un poquito olvidado. Estamos a 3 cuadras de la cabecera del municipio, de Boca del Río, unas 3 cuadras. Pero esta zona como que estaba un poquito sin forma, ¿no? Vamos a decir. Y de repente, pues como hablábamos hace rato, empezamos a tratar de crear, si no así como el gran icono, sí como un elemento de referencia. Claro. A nivel urbano. También era importante eso, ¿verdad? Sí, urbanamente, pues también tenemos que un poquito contribuir, ¿no? Al orden y a crear estos pequeños hitos, ¿no? Que les hablas, ¿no? De repente decir, oye, esto se puede relacionar con el municipio de Boca del Río, ¿no? Entonces me hace bien interesante que ahora, pues esto está como más en la memoria, ¿no? De la ciudad, como la zona cercana a Boca, ¿no? Sí. ¿Fuiste consciente del efecto Medellín con estas estaciones y estos lugares que fueron construyendo y que fueron como acupunturas urbanas? Sí. Fíjate que tuve la oportunidad de estar allá en Medellín hace un par de años, 2 o 3 años, y es bien interesante, y sobre todo, bueno, eso y estas bibliotecas que hay luego en lugares donde no te imaginas que pudiera haber una biblioteca, ¿no? Claro. Entonces creo que eso me dio, digo, fue después, eso ya lo vi después, pero sí me dio este punto de comparación, Abraham, con la idea de que no, tienes que crear algunas cosas en lugares donde hace falta, ¿no? Y así generar esta actividad y mejorar un poquito el entorno. Entonces, si te dan esta oportunidad, porque finalmente este fue un proyecto público, ¿no? Que se dio hace unos años, ¿por qué no que sea un objeto, un espacio que pueda de alguna otra manera no nada más ayudar por su funcionamiento, sino por lo que es alrededor, por lo que genera en la ciudad, ¿no? Entonces creo que ha generado a ciertos niveles diferentes beneficios y ese es uno de ellos, ¿no? Sí. Excelente. Muy bien.
toda la pieza se levanta, ¿verdad? Es muy claro el edificio como concepto, ¿verdad? Sí, Que la pieza se levanta, genera toda esta circulación sí. de aire, de luz, pero no sabemos adentro, ¿verdad? Porque desde afuera parece que es un monolito. ¿Sabes? Ya veremos, ¿no? Ahora. Sí, yo creo que un poquito también lo que hablábamos del talud te ayuda a reforzar esta idea del elemento suspendido, ¿no? Ujú. Sí, si no tuvieras a lo mejor este talud de pasto, quizá no fuera tan dramático, vamos a decir, esta parte, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí pueden observar cómo cambia drásticamente la idea del espacio y de lo que queremos. Todo lo que acabamos de ver es la ciudad, ¿no? La respuesta hacia la ciudad. Ahora estamos viendo un poquito la respuesta al usuario, al interior, lo que queremos generar ya dentro de este proyecto. Y si se fijan, retomando un poquito las ideas del principio, primero lo que se desarrolló fue la parte de funcionamiento, la parte de entender cuál es la necesidad de entrar, salir, circular, ¿no? De todas estas unidades, sobre todo la del camión escala, que tiene casi 11 metros de largo, este camión que es muy largo, muy alto también. Entonces, eso nos ordenó tanto en altura como en circulaciones, la planta baja. Fíjense cómo tenemos claros de columnas muy largos, ¿no? En este caso, entre este eje de columnas de aquel son casi 14 metros, ¿no? Lo que hay. Ok. Esto es algo muy largo. Y aquí tenemos casi 450, un poquito más acá. Y eso nos permitió poder circular con el auto más grande, que es el camión. Tenemos todos los camiones también cisterna. Pero al mismo tiempo, a la hora que generamos esta planta, fíjense cómo también tenemos, bueno, ahorita hablamos un poquito de los muros. Esta planta, a la hora que queríamos desarrollar ya lo que es el espacio, el programa arquitectónico de los usuarios, de los bomberos, la planta se quedó muy grande, ¿no? Era muy grande esta planta. ¿Qué empezamos a desarrollar con esta idea que les hablábamos del oasis, del confort, del programa, recortar un poquito el programa arriba? Lo que hicimos fue empezar a ubicar todos los espacios y en los lugares donde ya no necesitábamos ubicar esos espacios, generamos estos patios, estos grandes patios. Aquí, esta área donde me encuentro se convirtió en una especie como de plaza cívica, de espacio cívico, ¿no? Con el hasta bandera, aquí tienen las ceremonias los bomberos, tienen algunos actos protocolarios, ¿no? Entonces, todo es, aparte del patio de maniobra, se volvió un espacio público. Y arriba se convirtió en un gran patio elevado, vamos a decir, que nos permitió, fíjense qué bonita está la luz ahorita, ¿no? Es el sol un poquito de mediodía ya, las 11 de la mañana casi, y nos permitió generar lo que yo le llamo una plaza abierta, una plaza elevada abierta. Entonces, todos estos son pasillos alrededor de las áreas útiles, vamos a decir, del edificio, donde los bomberos pueden salir, pueden estar, vamos a ver que hay algunas bancas también allá arriba, pueden estar ahí, pueden desarrollar sus actividades mientras descansan, no solamente en el interior, sino en el exterior. Y con estos patios estamos tratando de dar un confort, ¿sí? Un confort climático, vamos a decir, y de lo más natural posible. Excelente. Y estructuralmente, platícanos un poco cómo funciona, ¿verdad? Porque aquí tenemos unos puentes de Sí. 14 metros. Bueno, toda la estructura se van a dar cuenta que está hecha a base de concreto aparente, ¿sí? Tenemos unas contratraves en la parte de abajo, que están donde unimos todas las columnas, contratraves de concreto, ¿sí? Y de ahí elevamos columnas que son como de 50 centímetros más o menos, 60 centímetros, que son 50 estos. Y a su vez, ya esta parte de abajo, pues es lo más sencillo, ¿no? Pero arriba, lo que se hizo fue generar para los grandes claros que tenemos, como por ejemplo estos 14 metros y allá tenemos más de 10 también, generamos losas reticulares, ¿sí? Okay. Toda la losa es reticular de casetones de 50 por 50, ¿sí? Que eso también te genera que, bueno, hay otra cosa que a mí luego no me encanta, que es
las traves, ¿no? En los Ajá. edificios. Trato, ¿no? No siempre se puede, pero de ocultar esas traves y dejar el claro lo más limpio posible. Entonces, dentro de esas losas reticulares de 30 centímetros y de 50 por 50, se generaron las traves. Ahora, la parte del centro fue el mayor reto, porque en el centro, los pasillos, si se fijan, los puentes son bastante estrechos, ¿no? Para generar solamente una losa de contratrave. Entonces, hicimos lo que se llama, bueno, los ingenieros estructurales nos recomendaron hacer travelosas, ¿sí? Okay. Es decir, es una losa completamente de concreto que funciona como trave, pero está invertida, ¿sí? En vez de que esté así, está a lo largo de todo el puente. Entonces, eso nos ayudó a poder librar más largos, un poco más de extensión, solamente con la losa, ¿no? Entonces, excelente. Eso fue lo que hicimos aquí alrededor, ¿no? A través de todas esas estructuras. Y arriba repetimos otra vez la estructura de losa reticular, pero tiene otra función arriba. La función es más acústica y térmica, sobre todo térmica, porque los casetones de poliestireno de la losa reticular te ayudan mucho más al paso de calor que la losa de concreto maciza. Entonces, claro. Eso ayuda a que le bajemos también un poquito de temperatura. Hablando de temperaturas y hablando aquí de este patio, eso es para lo que hicimos estos espacios abiertos. Ahorita vamos a conocer un patio allá, pero es un poco el principio de generar áreas abiertas desde los 80 centímetros que están suspendida la caja de arriba hasta estos patios para empezar, bueno, y el talud de pasto, que eso genera que este talud esté protegiendo todos los muros de la planta baja y hace que, pues es como si fuera un principio de una cueva, ¿no? ¿Sí? Estás adentro de un lugar que no le pega el sol, ¿sí? Y entonces automáticamente esos muros bajan su temperatura 2 o 3 grados. Entonces, esa es un poco la parte de confort, el aire entre las paredes, el talud de pasto, los patios, y ahorita vamos a conocer un elemento muy importante que funciona tanto en planta baja como en planta alta, que es el efecto chimenea de este patio interior, ¿no? Fíjense, este es el culpable de toda la estación. Tenía que entrar y salir. Con este jugábamos todos de niños, ¿no? Sí, bueno, es que es como ¿cómo se llama? La idea de la corona. El esquema ideal, ¿no? Digo, como que me lo hicieron ya en escala real, ¿no? Sí, bien interesante, la verdad, porque pues hasta que no te enfrentas con estas cosas, digo, parece sencillo, pero hacer que se mueva y se meta y salga y tenga toda esta facilidad, no es algo menor, ¿no? Por eso siempre empiezo con este proyecto, que el funcionamiento fue algo muy, muy importante. Y solamente es una entrada y una salida, ¿verdad? Solamente es una entrada, sí. Ajá. Fíjate que esa es otra cosa que rompimos un poquito el esquema, varias cosas. Una, que generalmente decíamos o se decía que las estaciones de bombero estaban como muy abiertas, ¿no? ¿Sí? Que nada más entraba y salían los camiones. Esta es una estación que en el 2018 se hizo, pero también se pensó mucho en temas de seguridad, ¿sí, Abraham? O sea, se pensó que tenía que estar un poquito más protegida. Teníamos el problema de la circulación de los autos. Sí. Entonces salíamos mejor por la calle de atrás. O sea, es un poquito ese tema de protección. Otra cosa era que las estaciones de bomberos sean rojas, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y sí, los camiones son rojos, pero las estaciones no pueden ser un poquito de lo que sea, ¿no? Es albergar a estas unidades lo que les da el carácter un poquito, ¿no? Claro. Y bueno, todas estas cosas que nos fuimos encontrando en el camino, y bueno, como parte de este tema, de la parte de confort, que retomándolo, está que es uno de los espacios para mí, más interesantes, y es una especie de patio interior, es decir, tenemos comunicación con la planta alta visualmente, y hasta arriba tenemos el techo elevado, es decir, no se quedó al mismo nivel de toda la losa reticular, sino se elevó. Pues tenemos dos de estos techos allá arriba, donde el aire desde estas rendijas de 80 centímetros que les comentaba, sube el aire caliente de manera natural y nos filtra toda la estación, ¿no? Y a su vez también
nos refresca un poco porque deja una zona de confort en la planta baja, ¿sí? Entonces eso ayuda muchísimo a que tengas una mejor temperatura. Hay un reto ahí que tuvimos muy interesante que era cómo lograr un espacio que tú pudieras estar a gusto sin que hubiera aire acondicionado, por ejemplo, y en Veracruz es bien importante, ¿no? Y el gasto es mayor, los bomberos no tienen mucho para eso y lo que hicimos fue trabajar en un espacio que tuviera todas estas ventilaciones por todos lados, por arriba, por la parte de abajo, por las celosías a los lados. Entonces, todo este espacio central arriba ya van a ver que es un poco más, que es el más protegido para el mayor confort posible. Claro. ¿Sí? Esto está genial. La forma en la que se va regulando la temperatura de todo el edificio, ¿verdad? Gracias a estas escapes de aire caliente. Escapes, sí, es dejar el aire. Si cerramos aires en este tipo de temperaturas, ya no hablo nada más de Veracruz, sino hay muchos ejemplos, automáticamente empezamos a generar una humedad que nos crea como que una falta de confort, vamos a decir, Exacto. ¿no? Entonces siempre tienes que, decimos aquí, tienes que cruzar y ventilar el aire. Ventilar los espacios, perdón, con el aire, ¿no? ¿Sí? Que fluya, ¿verdad? Que Dejarlo fluya. que siempre fluya. Sí. Y yo creo que esa es esta idea, ¿no? De separar aquí. ¿Oh? La idea de separar los 80 centímetros exacto. Sigo que circula a través de... Y sabes que son principios muy básicos que encuentras también en las arquitecturas vernáculas, ¿no? Claro. O sea, estos palafitos, ¿no? Que hay pegados a los... yo he estado siempre muy interesado en la idea de la arquitectura de bordes, que siempre le digo que es esta idea de cómo trabajar entre tierra y mar, ¿no? Okay. Y son climas muy calurosos generalmente donde me ha tocado. Y este esquema de palafitos, que es como dejar en columnas la construcción, hace que en estos climas tan fuertes de humedad y de calor, te refresque los espacios, ¿no? Sean zonas de más refrescantes. Y me parece que esto es un poquito ese principio, ¿no, Abraham? Del palafito, o sea, de dejar la planta libre abajo y el espacio útil arriba, ¿no? Sí. Porque esto lo puedes vaciar si tú quieres, y es una planta completamente libre. Completamente libre. Esto es un gran espacio, ¿no? Entonces, son como aprendizajes muy básicos, vamos a decir, de confort, si quieres llamarle de bioclimatismo, que siento que esa palabra la tenemos que tener ya todos en la piel, ya no hay que repetirla, sino entender un poco el sitio, ¿no? Entender el clima, entender el asolamiento, la humedad, los vientos dominantes, ¿no? ¿Sí? Y las mismas condiciones también que generan en los materiales, ¿verdad? Porque la humedad es un activo pues muy desgastante del material, ¿verdad? Sí, mira, tenemos aquí dos factores que te desgastan muchísimo las construcciones. Uno de ellos es, como bien dices, la humedad, y tenemos un poquito que protegernos desde los techos, desde los muros, inclusive del subsuelo. Ahora que lo dices también, la humedad brota del subsuelo, ¿no? Claro. Y tenemos eso mucho en los muros, ¿no? La otra es la salinidad, que eso nos lo provoca, sobre todo lo potencia nuestros 5 o 6 meses de vientos de norte aquí en el puerto, ¿no? Esos vientos que tienen, bueno, llegamos a tener ahorita vientos de 118 kilómetros por hora, ¿no? ¿Y eso a qué afecta? Bueno, pues que tenemos que tener mucho mejor reforzadas las cancelerías, tenemos que utilizar materiales que no se oxiden tan fácilmente, tenemos que dar mantenimientos. Una vez que sale el norte, hay que lavar prácticamente las fachadas muchas veces, ¿no? Porque se les impregna ese salitre y a la larga pues puede causar algún tipo de problemas. Todo ese tipo de cosas son muy especiales en estas zonas de México, y hay que trabajar con ellas simplemente, ¿no? Ver de qué manera podemos trabajar con ellas. ¿Cómo es diseñar? No sé si fue la primera estación de bomberos que diseñaron. ¿Cómo es diseñar un edificio pues tan distinto, verdad? A un programa doméstico. Mira, al principio como que no tienes mucha idea de dónde partir, ¿no? Porque, a ver, hacer una casa, tú y yo... Tienes referencias. Hay referencias, bueno, te sobran referencias, ¿no? Y aquí no es que no haya esas referencias, simplemente nunca las has aplicado, ¿no, Abraham? Entonces, ¿qué pasa con esta primera estación? Y sí, fue algo que a mí me llamó la atención. Fue pues un reto como todo, ¿no? Pero sobre todo un aprendizaje express, ¿no? En donde tú decías, bueno,
¿qué quiero abstraer de una estación de bomberos? O sea, ¿qué es lo mínimo de la estación? Y cómo generarlo en un sitio tan especial como es Veracruz, ¿no? Entonces hay que entender al usuario, que es lo más importante, los bomberos, al sitio, que es también algo que en Veracruz te marca muchísimo. Yo siempre digo que Veracruz no es Querétaro, ¿no? Donde haces lo que sea y se queda 30 años igual, ¿no? Veracruz tiene ciertas cosas que hay que entender y la otra es el concepto de bombero, de la estación de bomberos, ¿no? Entonces, esa unión de esas, cuando menos esas tres cosas, pues generó esta idea, ¿no? ¿Y cómo fue llevar la obra? Cuéntanos un poco de esa práctica. Pues mira, como en todos los proyectos, hay proyectos públicos y proyectos privados, ¿no? Los proyectos públicos, como en este caso, generalmente tú haces el proyecto, ¿sí? Y otra persona hace la obra como tal. Entonces, ahí se empieza a volver un poquito este trabajo de diálogo, ¿no? Entre que los constructores entiendan lo que tú quieres hacerlo de cierta calidad, con ciertos productos. Afortunadamente tuve la oportunidad, digo, siendo Veracruz también muy pequeño, vamos a decir, dentro de las grandes ciudades que hay, tuve la oportunidad de poder estar aquí un poquito más de cerca, ¿no? Y si no tan seguido, pero sí cada 15 días, cada semana, venir y sugerirles, ¿no? Acerca de mi proyecto y decirles, oye, hay que hacer este cambio, hay que hacer este ajuste, porque se está yendo para acá, se está yendo para allá, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que si tú tienes el 90% de tu proyecto terminado, ya ganaste, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchas cosas que las tienes que dejar un poquito ir, pero en general son cosas que bueno, son detalles, ¿no? Entonces, se ve distinto, ¿verdad? Desde aquí arriba los esta es otra puentes. cosa. Por eso hablábamos, yo que es más como una plaza, ¿no? Yo siempre la entiendo así. Creamos dos bancas, una en el lado poniente y otra en el lado oriente, y dependiendo de la hora del día, por ejemplo, esta que es más el sol de la mañana todavía, la banca del lado oriente está sombreada, ¿no? Está completamente sombreada. En la tarde, esta banca, que es la del poniente, se pone más en sombra y aquí puedes estar, ¿sí? Otro tema que es bien interesante, digo, ustedes a lo mejor no lo van a percibir, pero si tú te acercas, estas son unas grandes celosías, unos louvers, vamos, más que celosía es louver, ¿no? Un louver de aluminio que está tanto en la fachada oriente como en la poniente. Y esto también permite que no se estanque el aire, sino que siga fluyendo, ¿no? De alguna manera, ya sea que entre o que salga, según la dirección del viento, siempre te va a dar un poquito más de confort en esta área y eso ayuda a que puedas estar aquí sin necesidad de tener algunas condiciones artificiales, ¿no? De aire. Toda esta área que ustedes ven aquí, Abraham, es el área más pública de la planta alta, que son las salas de capacitación, la sala de juntas, ¿sí? Y los privados, que tenemos allá, un pequeño privado, quieren entrar aquí también. Y quiero que cheques el aire, o sea, La temperatura. la temperatura, ¿no? Claro, ¿Sí? Se siente como si tuviera aire acondicionado. Exactamente, sí. Y ese es el colchón de la fachada que tenemos allá, ¿sí? Y esa es la doble fachada y los elementos de concreto y el techo, ¿no? De reticular. Entonces se siente más fresco, ¿no? Aquí. A pesar de que pues ya tenemos un sol de las casi 11:30 de la mañana, ya nos salió bastante bien el sol. Y digo, ahí está climatizado, sobre todo en las áreas de trabajo, sí hay climatización. Pero si tú abres esta ventana y abres de este lado, te cruza el aire ahorita. Claro. Entonces, muchas veces no los necesitas. Hay veces que sí, ¿no? ¿Sí? Y son estas áreas de trabajo. Me siento en un barco también, ¿verdad? ¿Perdón? Que me siento como en un barco allá. Bueno, siempre te vas ese es un tema aquí. Bueno, no sé si es de Veracruz o de las arquitecturas. Fíjate que aquí una revista digital, cuando hicieron un reportaje de la estación, le llamó la caja flotante, ¿no? Sí. A esto. Entonces, siempre se me hizo bien interesante. No es algo que yo buscara, pero
generalmente en mis proyectos me dicen, oye, tú siempre buscas como crear más levedad, ¿no? En tus proyectos, ¿sí? Hacerlos más como que, no que floten, pero ligeros. Sí, más ligeros, ¿no? Entonces, es algo que he aprendido mucho de algunos maestros de la arquitectura, sobre todo Álvaro Siza, que no sé si tú que estás muy familiarizado, trabaja mucho con esta parte de los remetimientos, ¿no? En planta baja, de aligerar un poquito la arquitectura. Y esto tiene mucho que ver con este lenguaje que tenemos de los barcos también, ¿no? Ahorita, porque te sientes en una embarcación, pues sí, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con nuestro lenguaje de que estos barcos también son una arquitectura cambiante, ¿no? Están aquí, luego ya no están, se van moviendo, entonces este movimiento también se genera a través de todas las fachadas, pero al mismo tiempo, que es algo que se me bien interesante, se me hace muy interesante, tenemos esta idea. Yo cuando fui a Mitla, en Monte Albán, no sé si te ha tocado, digo, a Mitla en Oaxaca, perdón, no se ha tocado que mucho tiene, si tú cortas este edificio, básicamente es un talud y un tablero. ¿Sí? Ah, qué buena. Es un talud de pasto y el tablero que es el edificio. Ya. Entonces, por eso siempre hablo yo en algunas veces que nos invitan a platicar y eso, que la arquitectura era una mezcla de nostalgia y anticipación extrema, ¿no? Es esta nostalgia de entender el pasado, entender la historia, entender lo que se ha hecho para bien, ¿no? Y adelantarnos al futuro, que es esta anticipación extrema que hablaba Jean Nouvel en alguno de sus libros, ¿no? Entonces, para mí es así como muy, muy importante esta colisión, vamos a decir, ¿no? Entre dos ideas aparentemente opuestas, pero que creo que se complementan muy bien. Excelente, anticipación extrema y nostalgia, me gusta. Claro, se entiende. Se entiende la idea del tablero, fíjate, hace poquito nos hablaban justamente de esa combinación del tablero, ¿verdad? También como elemento de trave. El tablero como elemento de trave. Sí, de repente estas grandes traves que estamos empezando a hacer son tableros, sí, ¿verdad? Muy horizontales. Fíjate que me llama mucho la atención ahora que la arquitectura, obviamente que la arquitectura que más nos atrae ahora es la más honesta, ¿no? Sí. ¿Y a qué me refiero mucho con honesto? A que casi que los elementos estructurales se están volviendo las arquitecturas, ¿no? Ahorita que me dices las traves y a veces hasta las columnas, las losas y los cerramientos están y se quedan como están, ¿no? Exacto. Y creo que es algo que también estamos rescatando un poquito por los tiempos, por la economía, por los materiales que nos permiten también hacer eso, ¿no? Extendernos en claros, hacer cosas mucho más, pues, sí ligeras, pero también con claros un poquito más largos, ¿no? Todo eso nos hace que se exponga mucho la estructura del edificio, ¿no? Aquí podemos ver ya que no solamente era uno, eran dos elementos aquí. Exactamente, son dos elementos, ¿sí? Que tienen que ver con este cambio. Obviamente también abren la posibilidad. ¿Te acuerdas que hablábamos de espacios que no tenían luz, ¿no? Espacios centrales. Este es un espacio muy grande que si no tuviera estos dos domos, no tuviéramos esa iluminación natural. Entonces se convierten en chimeneas, pero también se convierten en elementos que permitan filtrar la luz, ¿no? Y dejan como que rebotar la luz y ya luego la dejan pasar. Unos embudos de luz indirecta, claro. Todo este es el área que les decía yo, que es el área como de espera, de estar de los bomberos, ¿sí? Aquí lo podemos tener completamente abierto, podemos abrir todas estas áreas y está abierto también allá con las celosías. Entonces, tenemos un cruce de aire tanto en los domos, en los dos muros laterales, y en este patio, ¿verdad? Que este es el patio, que es como la clave, ¿no? Es como el corazón un poquito de este lugar, porque es el que te ayuda a filtrar todas estas áreas, ¿no? Sí. Y el que te permite que, si se fijan, no tenemos ni un aire acondicionado aquí. Aquí no las jugamos con el clima. ¿Sí? ¿Sí? O sea, aquí jugamos a la ventilación, jugamos a la iluminación indirecta, porque no te entra el sol directamente. Jugamos a las ventilaciones, ¿sí? Y al paso del aire, ¿no? Me llama la atención, pudiste haber dejado estos huecos completamente abiertos, ¿verdad? Sí. Hubiese entrado el agua, hubiese entrado el sol. El sol. Si hubieran estado abiertos, se hubieran vuelto espacios
inhabitables un poquito aquí. Ujú. O al final hubieran tenido que meter un domo, ¿sí? Un domo. Imagínate que la solución, ¿no? Sí. Un domo, pero automáticamente se tendría que haber puesto un sistema de ventilación artificial, ¿no? ¿Sí? Aires acondicionados y todo, que ya se vuelve un poquito como que en contra de la economía, ¿no? De lo que queremos generar aquí, ¿no? Que es el mantenimiento de los materiales, la optimización de los elementos pasivos, ¿no? De los sistemas, o sea, solamente en las áreas de trabajo, ahora estamos viendo esta área de trabajo que no tiene prendida el aire acondicionado, por ejemplo. Ventila hacia Porque este espacio. ventila hacia atrás también. A la doble, todo es ventilación cruzada. tenemos cruzado, o sea, tú también puedes abrir allá y ventilar, ¿no? Entonces, tú tienes toda esa opción y esas oportunidades de poder moverse, ¿no? En este caso. Y me gusta porque el desfase aquí arriba no es muy grande, ¿verdad? Pensando también en la lluvia con viento, ¿verdad? Sí. O sea, es 25, 30 centímetros, Nada ¿verdad? más, sí, Esa nada trampa. más, sí. ¿Sabes qué? Porque si no, también se te empieza a meter un poquito el aire y se te empiezan a Ajá. meter esas. Por ejemplo, allá sí le pusimos una pequeña, como repisa de cristal Ok. para que allá el agua no se te metiera, ¿no? Sí, tiene una pequeña repisa y arriba ya está abierto, ¿no? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas también con el tiempo las vas perfeccionando, ¿no? Claro. Sí. Que me gusta porque se ve el vidrio completamente limpio, Sí, ¿verdad? Es casi como si no existiera, sí, es como si completamente simplemente limpio. flotara ahí. Sí. Y de hecho allá no tenemos ni un cristal, allá sí está completamente. Ah, ¿sí? Sí, allá es libre completamente. Aquí Sí. lo dejaron un poco más porque tienes aquí la sala. Por la sala y eso, Ajá. pero también abajo tienes esta ventilación, ¿no? Puedes Ok. ventilar en este caso. Excelente. Y dentro de toda esta arquitectura que se ven las curvas, hay como un orden también, ¿verdad? Totalmente. Muy ortogonal, Sí. A ver, creo. esto parte de una geometría completamente ortogonal. Son entre columnas, los ejes son completamente ortogonales, ¿sí? Y a partir de eso, lo que tiene movimiento, ¿sí? Ya son más las fachadas. Ok. ¿Sí? La fachada es la que empieza a girar y a adaptarse un poquito a las condiciones del exterior que habíamos platicado, ¿no? Claro. Pero en el interior, a pesar de que sí, digo, algunas esquinas están redondeadas, que son elementos, son todos a partir de un eje muy riguroso, Ujú. ¿sí? De una trama a 90 grados, ¿no? Y a partir de eso ya se genera lo demás. ¿Sí? Es como esta frase de Picasso, ¿no? De que primero aprender las reglas para después romperlas, Sí, ¿verdad? sí. Aquí haces la trama y ya después la rompes y juegas un poquito, ¿verdad? Sí, exactamente. Ujú. Finalmente no estamos peleados con este funcionamiento de espacios regulares, Ujú. ¿sí? Porque así es como más o menos el usuario es como se mueve, ¿no? Sí, en estas áreas. Pero sí que creo mucho que tiene que haber como un dinamismo, ¿no? También en este juego de espacios, porque si no, también se vuelve muy monótono, ¿no? Claro. Ahora, esta regularidad también, Abraham, te la da el material. El concreto, ¿sí? Hace que tú te vayas a ciertos estándares, ¿verdad? Al 1.22 por 2.44, que te vayas a esos ejes, que te vayas a ciertos remates. Digo, sabemos que ya el concreto lo podemos manipular de muchas maneras, pero en términos generales de obra y de una obra eficiente, vamos a decir, siempre te va a ayudar que tengas esa como geometrización y regulación del concreto. Fíjate, por ejemplo, las ventanas de esos son los vestidores, ¿no? ¿Sí? El concreto está exactamente, primero se cuela toda la parte de abajo, ¿sí? Y luego empiezas a colar piezas que se interrumpen en las ventanas. Si yo tuviera como elementos en medio, sería muy complicado colar esos elementos, ¿no? Entonces, el mismo material también creo yo que te va dando el sistema. Sí, te va diciendo un poco cómo sí, cómo no, ¿verdad? Uh-huh. Y por la experiencia de que ya sabes que ya colaste uno así y no te quedó de la manera que tú querías, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas se van como que integrando al proceso constructivo. La otra es, como hablábamos hace rato, tú no lo vas a construir en este caso, uh-huh. ¿sí? En otro sí, pero en este no. Entonces,
¿Cómo le transmites esa idea al constructor para que no tenga tantas dudas, tantos elementos inciertos, ¿verdad? Y creo que eso es una manera también de poder facilitar la obra, ¿no? Y el proceso constructivo. Excelente. Y también lo que me comentabas del uso, ¿verdad? Del mantenimiento, el material, el concreto, lo vemos en donde puedes tocar Sí, con la mano, ¿verdad? sí. Y el blanco lo vemos en donde no. En donde no. Este concreto tiene a su vez un sellador, un pequeño sellador, bueno, yo lo recomiendo muchísimo. Si lo dejas el concreto como tal, sí tiene cierta porosidad. Entonces, le ponemos un sellador transparente, es completamente transparente, pero que te ayuda a que, pues esto no le tienes que hacer mantenimiento en años, ¿no? Sí, lo puedes dejar como está y te dura muchísimo tiempo. Entonces, son de las cosas que poco a poco vas entendiendo, ¿no? Te quiero mostrar otro material que es algo que, a ver, todos los pisos son de cerámica, ¿sí? Son cerámicas, a excepción del exterior. Ok. Este es un mármol Santo Tomás. Ya. Es un que le llamamos martelinado o buzardeado, ¿no? Es el mármol Santo Tomás, que a mí me gusta mucho porque es muy bueno para áreas públicas, muy, muy bueno. Se usa en plazas, ¿no? Hasta el Zócalo de la Ciudad a veces de México lo tiene. Sí, el Zócalo es de el metro, Santo los Tomás. metros antiguos Son de Santo son Tomás. de Santo Tomás. Sí. Es cierto. Nada más que allá muchos eran brillados. Pero es un súper material, la verdad, y te da mucha textura. Es un material natural que te expresa un poquito esta como parte pétrea, ¿no? De la zona. Y que para áreas abiertas es buenísimo. Yo lo utilizo mucho aquí, ¿no? Adentro sí son cerámicas, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo llevó el diseño de esta pieza? Pues yo creo que fueron aproximadamente 6 meses. Ok. Sí, no había mucho tiempo tampoco de qué hacerlo. Apremiaban un poco los tiempos, ya sabes que son tiempos públicos, ¿no? Fue 6 meses y la verdad tuvimos toda la apertura, que eso fue algo increíble. Ya sabes que siempre hay siempre opiniones de hacer estos espacios como más clásicos, Claro. más neutrales, pero siempre hubo esta apertura de generar una arquitectura. Yo creo que es una de las cosas más importantes. Cuando te juntas con el usuario con el cliente, y el cliente tiene esta apertura de generar un espacio diferente, digno, ¿no? Obviamente útil y que tenga que ver con los recursos que también se tienen, ¿no? Sí. Si se junta todo eso, yo creo que es bien, bien importante y se generan pues cosas también que son útiles, ¿no? Para todos. Mira, para concluir un poco esta parte de los materiales, se me hace bien importante mostrarles que es el azulejo veneciano. En Veracruz se usó mucho en los años 50 y 60. Obviamente otros modelos, otras texturas. Es un vidrio, es un azulejo vidriado que no necesita nada de mantenimiento, ni pintar, ni sellar, ni nada. Tú lo aplicas y ahí queda, ¿no? El tema de esto es tener una buena aplicación para que te dure muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, son materiales muy higiénicos que tú puedes conservar durante mucho tiempo, los puedes lavar muy fácilmente. Pues esto los aplicamos en áreas como de mucha humedad, ¿no? Baños, regaderas. Y es algo que en Veracruz ha funcionado muy, muy bien. Entonces, creo que era algo que quería yo mostrarles aquí de los acabados en esta zona de baños. Excelente. Me imagino que los forraban los edificios a veces todos de azulejo, ¿verdad? Hay casas todavía de los años 60, a lo mejor principios de los 50, que están en todo el exterior forrados con venecianos. Claro. Y es una gran solución. Digo, ya no, tantos años. Ya que no vuelves a pintar, pues. Vuelves a pintar. Claro. No vuelves a pintar. Yo creo que a lo largo de esos 40, 50 años, bueno, pues ya habrá que hacer lavados y cuestiones de estas. Pero en realidad son materiales que te duran un gran tiempo. Fíjate, hace 2 años que tuve la fortuna de estar en Oporto, sí. Pues las casas, las antiguas, están forradas también de azulejo, sí. Que dicen que viene una tradición muy mudéjar, ¿verdad? De las casas árabes, sí. Que tenían estos
pues siempre motivos, ¿no? De azulejos geométricos de la naturaleza. Cerámicos, ¿no? Cerámicos. Sí, como... Y yo cuando estaba ahí, yo sentía que también era por un tema de la humedad, ¿sabes? O sea, ver las casas todas forradas de eso, yo decía, pues es que además de ser un detalle como estético, es un detalle funcional. Sí, ahora que me recuerda, ciertas casas pegadas al mar, ¿sí? Están forradas de azulejos. ¿Sí? Claro. Si no de veneciano, pero de azulejos, porque yo creo que fue la única opción a no estar encontrar de no estar pintando, lavando. Bueno, lavar sí lavas, pero no con esa continuidad que te demandan en los concretos, la pintura. La pintura. Sobre la todo cal, la pintura, ¿verdad? Sí. Porque estos pueblos que hablábamos mediterráneos, que están ahí pegados al mar, pues tenían una cultura de encalar, ¿no? Grecia, no he estado ahí, pero esos pueblos de Santorini son blancos cal, que cada año, 2 veces al año, es su encalada constante. Que yo tengo la duda ahí también, Abraham, que el tema aquí es otra vez la humedad, ¿no? Ajá. Aquí encalados no tenemos tantos así como tal, poquito también por esa humedad, porque si te vas más al centro del país, empieza a ver, ¿no? O hasta en el mismo Guadalajara, ¿no? El adobe con algunas cosas. Y aquí la humedad no nos permite. Sí tenemos arquitecturas blancas, pero no a través de eso, ¿no? Sí, de otros materiales. Hubo un ejemplo en el 1800, perdón, de casas de madera, por ejemplo, aquí. Es un poquito herencia de la arquitectura inglesa también. Sí. Y del reciclaje también de algunos barcos, ¿no? Este es el barrio de la Huaca, por ejemplo. Que se construía con madera y con tejas de marsellesa, tipo francesas. Que era el lastre de los barcos. Como la de Mérida, ¿no? Como la de Mérida. O sea, éramos el mismo caso, más o menos, ¿no? Venían de La Habana las embarcaciones. Entonces venías con lastre de todo eso, sacabas el lastre que eran las tejas, y aquí los agarrábamos para techos. Se llevaban todo lo demás, pero nos dejaban el lastre. Se llevaban el oro. Se llevaban el oro. Pues. Y eso es un poquito otra. Siempre he querido como que explorar un poco esto de la madera, pero aquí las maderas sí es bien difícil. También se te apolillan y cierto tipo de madera nada más ahí te aguanta, pero creo que la madera pintada, que ese es el ejemplo de las casas, la madera pintada es bastante eficiente. Sí. Es como las casas del Caribe, ¿no? Como de Belice, de por allá. Claro. Y ciertas zonas, ¿no? Que hay, que a pesar de la humedad, y la madera es muy fresca en ese aspecto, ¿no? Entonces, todavía no me he metido mucho a explorar eso, pero me parece que puede ser, pues, parte de una solución, ¿no? Que es desarrollar. Arquitecto, muchísimas gracias por tomarte este tiempo de compartir con nosotros esta obra maestra que además es ganadora de varios premios, ¿verdad? Sí. Entre ellos la Bienal Nacional de Arquitectura tuvo una medalla de plata. Y nada que agradecer, Abraham, tú sabes que aquí es tu casa. Antes que todo, ha sido bien ameno el diálogo. Me encanta siempre hablar de arquitectura contigo y les agradezco mucho que se tuvieran el tiempo de venir a filmar, a tomar algunas impresiones de este proyecto que pues, nos llena de orgullo, ¿no? Como oficina y a nivel personal. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? Bueno, estoy en mis redes de Instagram como @taller1005, esa es mi oficina, taller1005. Y también estoy como @manoherrera05. Esas son mis dos redes principales en Instagram. Excelente, pues es un orgullo también contar con tu presencia en la Academia de Arquitectura Avanzada. Gracias. Jóvenes, pues inscríbanse, no solamente los arquitectos, sino también yo creo que las personas que van a construir. Claro. Yo siento que la membresía es para ellos también, sí. Para que una familia que va a construir en Veracruz y que quiere una asesoría contigo, puedan tenerla, ¿verdad? Sí, y puede haber de todo, ¿no? O sea, desde esta asesoría que bien dices que ya tenemos un rato ahí contigo, trabajando. A mí me encanta porque yo conozco gente de todos lados, ¿no? De Latinoamérica y se forman unos diálogos interesantes. Pero a nivel local podemos asesorarlos desde ese proyecto y hasta dedicarnos. Estamos también dedicados a construir, ¿no? O sea, lo nuestro es el diseño, mucho el diseño y partir del diseño para la obra, pero hacemos obras prácticamente de todo tipo. Pues eso va a ser muy bueno de conocer. Sí. Vamos a conocer una casa diseñada por ustedes y construida por ustedes. Pues, arquitecto Manuel Herrera, muchísimas gracias. Es un honor estar acá con ustedes. Gracias a ustedes.
Hasta pronto, jóvenes, desde la estación de bomberos de Boca del Río, Veracruz. Muchísimas gracias a las autoridades que nos permitieron realizar este video. Felicidades a todos los que trabajan en esta bella profesión, que sin ustedes, como sociedad, estaríamos completamente desamparados, porque hasta que te toca, yo creo que es cuando realmente valoras el trabajo de los bomberos, de la Cruz Roja. Hay que apoyar a los jóvenes. Cota Paredes, adelante.